si eso le parece injusto, mucho más injusto le deberá, o vamos, igual de injusto, exactamente igual de injusto, le parecerá que se menosprecia a Camín por aferrarse a esas estupideces del modernismo. Es que es exactamente lo mismo, y además el editor lo pone en la misma página. Por una cara critica a Camín por aferrarse al modernismo, por el otro le parece el abrazo del oso, le parece una estupidez esto de Astrana Marín, de que se menosprecia a los poetas contemporáneos por aferrarse a esa estupidez de la vanguardia. Es exactamente lo mismo, y una cosa está en una cara y la otra en la otra. Y luego encima, en la parte inferior, está Nicolás Guillén diciendo que cuando ellos, Guillén, Nicolás, cuando en América se estaban aferrando al modernismo, llega Camín e inventa la poesía afrocubana. Pero bueno, a pesar de aportarnos los datos y de ponernos encima de la mesa, y esto es algo que hay que valorarle sin duda alguna, y hay que agradecerle a José Luis García Martín esta labor de investigación, nos pone encima de la mesa datos que objetivamente nos dicen una cosa, aunque su actitud, por lo menos deja hablar a los datos, aunque su actitud es exactamente la opuesta, teniéndolos ante los ojos, teniendo los datos ante los ojos. Con lo cual, los motivos de agravio dirigidos contra Camín, formulados por José Luis García Martín, y perdón por el ripio, no tienen razón de ser, no tienen ninguna base, no tienen ningún sentido. Si algo se le puede reprochar a Camín, por supuesto se le puede reprochar en este libro, son aspectos que no aparecen, que no tienen que ver con el modernismo. Todo lo contrario, que tienen que ver con el prosaísmo, con ese afán de lucro que Becker criticaba a su oyente, mujer al fin del siglo XIX, que se acentúa en el siglo XX. Si se puede criticar a Alfonso Camín en sus entrevistas literarias, que es el libro, o mejor dicho, los dos libros para los que este texto injurioso e infamante sirve de prólogo, si hay algo digno de notar, es, al margen de un exceso de literaturización, a veces un poco cursi, que va con el modernismo, o sea, sí, ahí sí hay un elemento propiamente modernista que se puede criticar, cierto espíritu sentimentaloide, pero no nos engañemos, el modernismo es una derivación del romanticismo, y el romanticismo es irónico, y el gran maestro de ese romanticismo convertido en modernismo que preserva la ironía es, por supuesto, Manuel Machado, aunque a veces caiga en cierto regionalismo, como en el que cae Camín, que es más que equívoco, y que desde luego a quienes no sean capaces, a quienes no tengan la visión para ver la ironía, les puede hacer bastante daño, porque se lo pueden tomar todo en serio por la beta regionalista. Pero eso es algo que también le pasa a Dors, porque él escribe La bien plantada y hay gente que empieza a tomársela como un símbolo nacionalista y dice, yo me quito de en medio, llevo la bien plantada a Roma, a Italia, hace que su bien plantada acabe en Italia, porque él no quiere esas movidas, que son un riesgo permanente para todos estos escritores, digámoslo con la idea de Machado, del 900, estos escritores novecentistas. Bueno, algo de almíbar y de exceso de retórica puede haber, pero ya quede claro que el modernismo es una derivación del romanticismo, y el romanticismo pata negra, el romanticismo en condiciones. Sí, los expertos en jamón me dirán que eso no tiene nada que ver, el color del cerdo, por lo menos lo decía Juan Antonio Vallejo Nájera en un artículo, no sé hasta qué punto entendía de jamones, no sé hasta qué punto entendía de psiquiatría. Bueno, el buen modernismo es irónico, siempre es irónico y distanciado, siempre, siempre. Lo que critico es aquello en lo que se parece al caballero audaz, lo que tiene de común con el caballero audaz. Se criticaba muchísimo de las entrevistas literarias del caballero audaz que siempre preguntara, como hace mi paisano, porque es de la provincia de Jaén, Broncano, en sus entrevistas en televisión, no sé si en radio, él siempre pregunta, ¿cuánto dinero tiene el banco?
Bueno, él tutea, ya los tiempos han cambiado, se han degradado, se han degenerado. ¿Cuánto dinero tienes? ¿Cuánto dinero tienes? Se entiende en el banco, no que lleve encima. Quiere que hagan una declaración de patrimonio en la entrevista. ¿Cuánto dinero tienes? Pues el caballero audaz siempre preguntaba, ¿cuánto dinero gana? ¿Cuánto dinero le saca usted a sus libros? En buena medida yo creo que era para presumir en su fuero interno, para decir, yo gano más que Valle Inclán, yo gano más que... seguramente, más que para dárselo a conocer a los lectores, era para pensar, yo gano más. Bueno, pues el caballero audaz siempre hacía esta pregunta inmensamente vulgar, ¿cuánto dinero gana? E igualmente Alfonso Camín incurre en lo mismo y pregunta siempre a cada escritor si le dan de comer sus libros. Por ejemplo, Concha Espina, es que siempre pregunta lo mismo. Por cierto, Concha Espina le pide que no le pregunte por su vida privada. La pregunta siempre está. Es que precisamente quería ver Concha Espina porque sus libros le dan de comer así, así. Parece ser que es una pregunta que hace... Me he ido al final, pero no, parece que va al grano, que... no, es que hay aquí 2 páginas que me había saltado. Que va al grano, que no se corta en preguntarlo pronto. ¿Quién edita sus obras? Nacimiento... Aquí está. ¿Vive usted del producto de sus obras? Es que es una pregunta que no falla. Si los libros le permiten vivir. Es una pregunta muy distinta. Es una pregunta muy distinta a cuánto dinero tienes o cuánto dinero gana. O sea, que más o menos era la pregunta de... La pregunta del caballero audaz era un poco más directa, pero a veces también adoptaba esta forma. ¿Vive usted de sus libros? ¿Gana suficientemente dinero? No, le preguntaba, ¿le dan mucho dinero sus libros? ¿Le rinden beneficios sus libros? Aquí se pregunta de manera indirecta. ¿Vive usted del producto de sus obras? Se puede vivir bien o mal. Se puede ganar más o menos. No pregunta cuánto. El caballero audaz lo que quería saber era si el escritor ganaba menos que él. Y seguramente en general ganaría efectivamente menos. ¿Vive usted del producto de sus obras? Le pregunta a Concha Espina. Y de mis colaboraciones, de nada más. ¿Le dan para vivir? Claro, es una pregunta indirecta. Y la respuesta es igualmente indirecta. Bueno, en cierta medida es muy directa. O sea, no pregunta por una cantidad, pregunta. ¿Le dan para vivir? Claro, pero vivir se puede vivir de muchas maneras. Y se descuelga Concha Espina con esto. ¿Cómo se vive? Sí. ¿Cómo se debe vivir? No. No me quejo, le debo mucho al público, pero hay que vender muchos libros para sostener una familia. O sea que indirectamente le ha respondido de una manera bastante directa. Pero es que, claro, esta pregunta la hace incluso cuando no hace ninguna falta. Es decir, cuando habla con un escritor que ya sabe que es rico y que encima le está diciendo que gana mucho con sus libros. Y aún así viene la pregunta. Esto pasa con Armando Palacio Valdés, página 87, página 87. Armando Palacio Valdés le pregunta, bueno, usted nació en Pola de la Viana, se lleva la entrevista preparada, ir al encuentro de la gloria. Por lo menos pregunta por la gloria, no solo por el dinero. Luego le pregunta por política, que al final en esto se equivoca. ¿Comenzó usted a escribir por necesidad económica o simplemente espiritual? Y le contesta Armando Palacio Valdés, comencé a escribir por placer. Afortunadamente el estómago nunca me obligó a acelerar la pluma. Siempre viví de espaldas al reclamo. Primero, porque no me gusta. Segundo, porque la necesidad no me llevó por ese camino escabroso. Los libros comenzaron a venderse, seguí escribiendo y no me fue mal. Quejarse sería ingratitud. O sea, le ha dejado claro que ni ha necesitado nunca escribir para ganarse la vida, ni le va mal con los libros. Es decir, que sí, que gana mucho, que es rico gracias a sus libros. No es que no se queje como no se queja Concha Espina, que hay resignación.
No se queja porque eso sería ingratitud. En el caso de Concha Espina no se queja porque es inútil, pero aquí si Armando Palacio Valdés se quejara es que sería un ingrato. Quejarse sería ingratitud, lo ha dejado bastante claro. Armando Palacio Valdés es rico, pero entonces va Camín con una pregunta que evidentemente, claro, al hacerla cuando no es necesario, lo que está demostrando es que la tenía preparada y que es una plantilla, un patrón en todas sus entrevistas. Le pregunta, ¿sus obras se le dan para vivir? Y le responde Armando Palacio Valdés, sí señor, o sea, si te lo acabo de decir, claro que me da... Y por supuesto, si vendo muchísimos libros y te lo acabo de decir, ¿para qué me haces esta pregunta? Sí, ¿qué pasa? Sí, pero vamos, que es que la pregunta la tiene preparada y la repite, y es una vulgaridad, naturalmente. Especialmente cuando había maneras muchísimo más delicadas de hacer ver a los lectores que puedan ayudarla, que puedan comprar sus libros, a los mecenas, a los benefactores. Hay maneras muchísimo más delicadas, aunque quizá no tan claras y retumbantes y contundentes. Hay maneras muchísimo más elegantes, eso es cierto, de hacer ver que Concha Espina vive en la pobreza, o vamos, que sobrevive como puede, que no le llega, que a Concha Espina no le llega el dinero. Había maneras más, teniéndola presente y teniendo a los lectores, había maneras más sutiles de decir como ese caballero español que informó a un francés sobre la figura de Cervantes, sobre quien le preguntó, que era viejo, hidalgo y pobre. Le pregunta por su condición, su edad, que era viejo, hidalgo y pobre, y al final se concluye que mejor que siga así porque así sigue escribiendo. No sé, a lo mejor los lectores en el siglo XX mantenían la sensibilidad del siglo XVII y pensaban que mejor que Concha Espina sea pobre porque así escribe y así sigue escribiendo. No sé si se había dado en el siglo XX esa evolución de la sensibilidad de la que hablan Santayana y Azorín a propósito de las cosas que nos hacían gracia en tiempo de Cervantes, e incluso Cervantes, que era muy bueno, las veía como cómicas y hoy las veríamos como crueles. No sé si los espectadores habrían adoptado esa evolución de la sensibilidad de Santayana y Azorín, y podría ser peor el remedio que la enfermedad. ¿Que Concha Espina es pobre? Muy bien, así sigue escribiendo y así tenemos nuestra columna semanal, nuestra colaboración en la revista que me gusta. Claro que a lo mejor ese extremo de necesidad llega a acabar con la figura, con la persona física de la escritora, cosa que en el siglo XVII no pensaban, porque era lo que decía un poco antes San Luis Bertrán, que a los pobres a pedradas no los herís, que a los pobres no los matáis ni a pedradas, que los ricos quieren morir, pero los pobres ahí están... que los ricos naturalmente temen mucho a la muerte, pero que los pobres que no la temen, porque viven una vida infame, encima es que no se mueren. Encima, decía San Luis Bertrán eso, que encima tienen dificultad para morirse, porque no los matáis ni a pedradas, a los pobres no los matáis ni a pedradas. Y seguramente la posibilidad de que la pobreza podía acortar la vida de un escritor, podía alargar su producción literaria, pero podría acortarla seguramente en el siglo XVII. No lo pensaban porque tendrían en mente eso que también tenía en la cabeza San Luis Bertrán, de que a los pobres no los matáis ni a pedradas. A pedradas no los herís, decía San Luis Bertrán. Bien, esto es una vulgaridad, por supuesto. Eso de preguntar a un escritor cuánto dinero gana, si se puede permitir vivir de los libros, es una vulgaridad que casa muy poco con ese modernismo elegante, sentimental, raras veces energuménico, como dice el prologuista de Alfonso Camín. Es una mácula, es una tacha que hay que disculparle. Seguramente se debe al mal ejemplo de alguien que era un contrincante, de alguien que era un enemigo, el caballero audaz. Pero al margen de esta mácula, al margen de este defecto, este es un buen libro de retratos. Bueno, también es una vulgaridad lo de preguntarle a Concha Espina por su vida privada.
Vale, sí, contiene muchas vulgaridades, pero contiene muchas apreciaciones delicadas, modernistas, algunas irónicas, y es una buena introducción a la prosa, a la manera de escribir, a la pluma, al estro creativo al estro creador de Alfonso Camín, y al mismo tiempo de su mundo. Muchos de los autores que aquí aparecen lo prologaron, y es una pequeña historia de la literatura peninsular. Lamentablemente no se incluyen los grandes hombres americanos, los literatos americanos. Una historia personal de la literatura peninsular bastante... vamos, no andemos con paternalismos y condescendencias como el editor, nada de bastante, muy meritoria. Es una obra muy meritoria y es la puerta, como digo, al conocimiento de un escritor injustamente olvidado, porque si los criterios para olvidarlo son que su obra es más extensa que la de Antonio Machado o que se aferra al modernismo, estamos diciendo tonterías sin sentido. Así que entremos con la mente limpia por esta puerta y vayamos viendo con un juicio que vaya más allá de las etiquetas y de las actualizaciones del modelo literato español.